Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última charla, no la menos importante, pero sí la última con la que cerramos este ciclo de conferencias del programa de capacitación virtual hacia la sostenibilidad del sector lácteo costarricense. El día de hoy tenemos el honor de tener al señor Andrés Buffoni del INTA en Argentina, quien nos va a traer un tema muy interesante que creo que va a ser de mucho provecho para todos y sobre todo los productores de cabras. Así es que sin más por el momento, don Andrés, le cedo el micrófono para que usted nos oriente quién es usted, qué es lo que realiza en el INTA y qué es lo que venimos a aprender el día de hoy. Bienvenido, don Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla en principio. Bien, vamos por acá, espero que se esté viendo y se esté escuchando bien. Bueno, en primer lugar, bien, perfecto. Yo como buen argentino voy a estar compartiendo el mate durante la charla. En primer lugar, agradecer la invitación a la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica por poder participar en esta última serie de disertaciones. Bueno, vamos a hablar hoy netamente de biotecnologías, cuáles son las de mayor aplicación para planes de mejora genética a nivel productivo en cabras lecheras. Y bueno, como para iniciar, bueno, contar un poco dónde estamos nosotros, qué hacemos. Mi nombre es Andrés Buffoni, soy médico veterinario, tengo un posgrado, 2 posgrados, una maestría y doctorado en todo lo que es reproducción animal, en la Universidad de Zaragoza, en España. Y trabajo hace 17 años con pequeños rumiantes dedicados netamente a reproducción. Estamos ubicados, yo hoy, hace prácticamente unos 8 o 9 años, en realidad, que estoy a cargo del Centro de Reproducción Animal que tiene el INTA en Argentina, en la región patagónica. Estamos específicamente ubicados en esta ubicación, en la zona sur de Argentina, en la localidad de Trelew, ahí en las zonas un poco más alejadas de la ciudad, en la zona de fincas, nosotros decimos zona de chacra, está la estación experimental, y ahí está este laboratorio que ustedes pueden ver en imagen, que bueno, aplicamos todas las biotecnologías que hay hoy disponibles, gracias a Dios, estamos avanzando muchísimo en todas, en pequeños rumiantes, mucho en ovinos, y también en cabras, obviamente. Las biotecnologías son similares para ambas especies, pero bueno, algunas diferencias, algunos matices tienen con otras como en bovinos. Bueno, acá como pueden ver, este laboratorio, bueno, tenemos un sector de todo lo que es evaluación de calidad seminal, todo lo que es laparoscopía, colecta embrionaria, de semen, y bueno, nuestra línea de investigación aplicada, donde estamos avanzando como para que sea una alternativa más para planes de mejora genética, es la parte in vitro, que justamente estamos trabajando también en conjunto con el equipo de reproducción de la Universidad de Costa Rica, con la doctora Natalia Soto y Lara Castro. Así que bueno, como para comenzar un poco, lo que nos trae hoy el tema es los planes, o sea, cómo se aplican estas biotecnologías a planes de mejora genética en todo lo que es producción caprina de leche, ¿no? Bueno, en principio, definir qué es un plan de mejora genética. Un plan de mejora genética podemos decir que es un conjunto de acciones que desarrolla un productor en forma individual o agrupados en asociaciones, con el objetivo de incrementar la productividad de los rodeos mediante la identificación de reproductores de alto valor genético y su posterior uso en las poblaciones que se quieren mejorar en calidad de producción. O sea, lo que buscamos es mejorar la calidad de nuestro producto. En este caso, la calidad en leche, en calidad y en cantidad. Y para ello, bien, necesitamos tomar ciertas medidas, que particularmente lo que hace esto es alterar la genética de la población en nuestro rodeo, aumentando la frecuencia de esos genes mejoradores, de esos genes que nosotros estamos buscando y que se expresen, en primer lugar haciendo un proceso de selección, ¿sí? De decisión de qué padres vamos a usar, cuáles son mantenidos para el servicio de nuestras mejores hembras, y por supuesto el amparamiento dirigido a esas hembras que también fueron seleccionadas. ¿De qué depende el progreso genético en nuestro rodeo? Fundamentalmente de algunas variables que son la exactitud de la selección. Por supuesto que si uno se basa en medidas objetivas va a ser mucho más exacto, o sea, ciertas características que son medibles, entonces uno puede ser mucho más exacto en determinar el elige macho a la hembra, la intensidad de la selección y la variación genética en forma individual.
Y esto es indirectamente proporcional al intervalo de generaciones. A medida que los intervalos de generaciones son menores, aumenta el avance genético. Ahora, haciendo esta parte previa de cómo, qué es un plan de mejora genética, cómo nosotros vinculamos las biotecnologías reproductivas a los planes de mejora genética. O sea, hay un montón de alternativas que tienen diferentes objetivos y que básicamente es aprovechar esa genética que yo estoy buscando para que se transmita en forma masiva, por un lado, respecto a los machos, y por otro lado, respecto a las hembras, ¿sí? Vamos a hablar en cada una de estas técnicas de inseminación artificial cervical con semen fresco y la inseminación artificial intrauterina por la paroscopía, esto vinculado, por supuesto, a la parte de los machos, ¿sí? Cómo masivamente podemos transmitir esa genética. Y por el lado de la hembra, a todo lo que es superovulación eléctrica, que es la manera más rápida de poder multiplicar, y a la producción de embriones in vitro. En todo lo que es la presentación van a ver vamos a ver unos videos, pero van a ver algunos videos que son de ovinos, pero fundamentalmente porque la técnica es similar, y básicamente porque la calidad de imagen que tenemos, uno siempre se olvida de grabar algunas en los trabajos, y bueno, la idea de lo que van a ver es justamente ver el proceso y la técnica que exactamente replica igual en cabras, ¿sí? Bien. Como toda charla que está ligada a biotecnología reproductiva, no podemos obviar algunos conceptos básicos de fisiología reproductiva en la cabra, pero más que nada para después poder entender cómo se aplican esas biotecnologías y los tratamientos hormonales y hormonas que están ligadas a todos esos procesos. Así que bueno, vamos a tratar de ser lo más posible en esta etapa, que por ahí es la más tediosa, y también la más compleja, para que se entienda, así que trataremos de hacer fácil lo difícil. Bueno, en principio hacer un recordatorio del ciclo estral de la cabra, ¿sí? Es una especie poliéstrica estacional, ¿sí? De días cortos. O sea, ¿qué significa esto? Poli, mucho, estro, celos. Mucho celos en un periodo estacional, ¿sí? La duración de ese ciclo es de 21 días aproximadamente, entre 19 y 23, y como el resto de las especies tiene una fase luteal y una fase folicular. O sea, en 21 días, hay 3 días de fase folicular en donde se produce el desarrollo final del folículo, del óvulo que va a salir, que va a ovular, que finalmente se produce un cuerpo lúteo, y a partir donde se produce todo lo que es la expresión o gestación de la cabra, y a partir de ahí ese folículo se transforma en un cuerpo lúteo que produce progesterona, que se mantiene alrededor de 17 días. En esa etapa, que es la fase luteal, ahí no hay manifestación de celo, ¿sí? Y todo ese proceso, fase luteal y fase folicular, son 21 días. O sea, si no hay preñez, cada 21 días va a ciclar hasta que haya preñez o hasta que entre en anesto, ¿sí? Que no haya ciclicidad. El momento de la ovulación de las cabras es entre 20 y 24 horas del inicio de celo, que es en la fase folicular, ¿sí? Y básicamente la conducta de comportamientos del celo es, bueno, hay comportamiento homosexual, monta entre hembras, hay quietud, se deja montar, que es una de las características más claras, ¿sí? La aceptación del macho. Ahora, todo esto que hablamos de la estacionalidad está ligado a un factor ambiental, que es el fotoperíodo, que afecta a muchas especies, no solo el caprino, ¿sí? El fotoperíodo es a ver, todas las especies, fundamentalmente los pequeños rumiantes, tienen un sistema neurohormonal capaz de transformar una señal lumínica en una señal hormonal, ¿sí? Y básicamente la duración de los días está muy implicado en eso, o sea, la duración de las horas luz, básicamente. En la medida que se van acortando los días, se aumentan las horas de oscuridad, esa percepción que tiene el animal a través de la retina se transforman en unos impulsos nerviosos que estimulan toda una serie de glándulas, para no hacerlo tan complejo, y que finalmente lo que hace es actuar sobre una glándula que se llama glándula pineal. La glándula pineal transforma el triptófano en la famosa melatonina, ¿sí? Que es un mediador químico, y que va aumentando, por supuesto, en la medida que aumentan las horas de oscuridad. Y eso hace que vaya generando mayor ciclicidad y mayor respuesta hormonal, ¿sí? Esa melatonina, a medida que aumentan las horas de oscuridad, estimula a otra que está a nivel muy cerca del cerebro, a nivel hipotalámico, que es, bueno, el hipotálamo, que es la producción de GnRH.
estimula la producción de GnRH. A medida que aumenta la melatonina, hay más GnRH. La GnRH es la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿sí? Que actúa directamente sobre la hipófisis, una glándula más, para producir las gonadotrofinas, las famosas FSH y LH. Esto es importante porque son hormonas que ustedes van a ver dentro de los procesos que tenemos en las distintas biotecnologías para entender bien por qué se dan las cosas, ¿sí? La FSH es la hormona folículo estimulante. Son gonadotrofinas porque también te actúan sobre las gónadas, sobre los ovarios, en este caso, en el caso de la hembra, ¿sí? La folículo estimulante actúa sobre el ovario para la producción final, el desarrollo final de los folículos, preparar ese folículo para que finalmente ovule, ¿sí? Los folículos hay un montón en cada ciclo que se desarrolla, pero básicamente uno o dos en cuestiones naturales son los que finalmente van a tener un proceso de dominancia, crecimiento y ovulación, ¿sí? Y eso es básicamente porque una vez que ya está en un proceso de dominancia, generan estrógenos, otra de las hormonas que también vamos a mencionar. Esos estrógenos generan un feedback positivo en el sistema nervioso central, que son los responsables de manifestar la conducta sexual, ¿sí? Ahí donde se ve en esta etapa el comportamiento sexual de la hembra que está entrando en celo, ¿sí? En la fase folicular. Y también produce inhibina, un mediador químico que inhibe el desarrollo de la FSH, y ahí viene el efecto de dominancia. Ahí es ese folículo el que va a crecer finalmente, va a impedir, por este efecto negativo, que el resto crezca y va a terminar ovulando, ¿sí? ¿Cómo ovula? Y fundamentalmente porque estimula la hipófisis para producir la LH, otra de las hormonas que vamos a escuchar. La LH es la luteinizante, ¿sí? Es una hormona que estimula la ovulación y la producción del cuerpo lúteo, ¿sí? Ese cuerpo lúteo es el folículo que ovuló, ¿sí? Se transforma en cuerpo lúteo, que es responsable de producir progesterona, otra de las hormonas que vamos a escuchar en esta charla. La progesterona es la que se mantiene la fase luteal, ¿sí? Durante 17, y por eso no hay presencia de celo durante ese tiempo, ¿sí? Porque genera también un impedimento para que se produzca la secreción de GnRH durante 17 días. Entonces, ¿qué pasa si hay preñez? Si hay preñez, si se junta el óvulo con el espermatozoide, bueno, el cuerpo lúteo se va a mantener, los niveles de progesterona van a mantenerse altos porque es la responsable de mantener la gestación, y de lo contrario, si no hay preñez, el útero, a través de la producción de prostaglandina, lo que hace es destruir ese cuerpo lúteo. Al no haber cuerpo lúteo, la progesterona cae, porque ya no la produce, y ahí se desinhibe todo y arranca nuevamente. Y así constantemente cada 21 días, ¿sí? Hasta que haya gestación, haya preñez, o hasta que entre en anestro, ¿sí? De eso se trata un poco el juego hormonal del ciclo estral y todo lo que pasa con toda esta cascada de hormonas, que nosotros las vamos a utilizar después para implementar estos trabajos de mejoramiento genético, ¿sí? Bien, ahora, este flyer siempre me gusta mostrarlo porque es muy claro en cómo nosotros podemos aprovechar un macho mejorado, un macho que me transmite cierta característica genética que yo quiero utilizar. Si yo un macho, un macho cabrío, lo pongo durante 4 días, ¿sí? Que esté sirviendo las cabras. Tranquilamente puede servir 6, 7, 8 cabras por día, ¿sí? Sin demasiada exigencia. Entonces, durante 4 días me va a montar 32 cabras, ¿sí? Pensando en que tranquilamente puede tener 80% de preñez con monta natural, puedo tener durante esos 4 días, el logro es 25 cabritos, 25 crías. Ahora, miren, nosotros aplicando tecnología, nosotros podemos aprovechar al máximo el semen de un carnero que tiene un alto valor genético, ¿sí? Si en vez de ponerlo en un trabajo de monta natural en esos 4 días, yo me dedico a sacarle semen, entrenar, sacarle semen, evaluar el semen, e inseminar en fresco con ese semen, y teniendo en cuenta la calidad seminal que tienen los machos cabríos, que con 1 mililitro, o sea, tienen 3.000 millones de espermatozoides, esa es la concentración espermática. Entonces, teniendo en cuenta que yo, para tener éxito en los trabajos de inseminación con fresco, necesito colocar en cada cabra 100 millones de espermatozoides, no menos de eso. Si un eyaculado tiene 3.000 millones, yo tranquilamente con un eyaculado puedo inseminar 30 cabras, ¿sí? Entonces, con esa premisa, sacándole
4 eyaculados por día durante 4 días, lo mismo que va a gastar en monta natural, yo me dedico a utilizarlo para inseminar. Bueno, con esa misma puedo, durante 4 días, con 4 eyaculados, inseminar 400 cabras, ¿sí? Y con un 60% de preñez que puedo lograr con una inseminación de acuerdo al celo, que vamos a ver un poquito más adelante, con ese mismo, la misma cantidad de eyaculados con monta natural, con este sistema yo puedo obtener 240 crías, ¿sí? Ahora, si en vez de ponerlo en un plan de vía cervical, yo congelo semen, ¿sí? La dosis de congelamiento y de forma intrauterina es de 50 millones de espermatozoides por cada pajuela, es lo que yo le voy a colocar a cada cabra cuando hago la pía, ¿sí? Y cuando se comercializa el semen. Con 4 eyaculados diarios durante 4 días, yo puedo lograr, por las características seminales que tienen el macho, puedo lograr 960 dosis. O sea, puedo comercializar 960 dosis, puedo inseminar 960 cabras. También, utilizando un protocolo de inseminación de acuerdo a la presentación de celo, tranquilamente puedo obtener un 60% de preñez y puedo obtener 576 crías. Fíjense que con la misma cantidad de eyaculados, aplicando tecnología, yo puedo maximizar esa genética de ese macho, ¿no? Me va a aparecer el carnero porque estoy más asociado al tema del trabajo con carneros, pero bueno. Bien, ahora, ¿de qué depende el éxito de una inseminación artificial con semen fresco? Bueno, en primer lugar, esos machos los tengo que entrenar para hacer la extracción de semen, ¿sí? Y tengo que ser muy, muy cuidadoso con el tema del semen, de los cuidados de la temperatura, un montón de parámetros que hay que tener en cuenta como para que no afectar la calidad. Una buena evaluación de calidad seminal, básicamente lo que es motilidad masal, y a partir de ahí, lo que respecta a la inseminación artificial, una correcta detección de celo, si voy a trabajar en protocolo de inseminación según el celo, un lote muy grande de animales, y quiero tener los mejores resultados, o respetar los tiempos en protocolos que son a tiempo fijo, ¿sí? En donde no hay detección de celo, en donde por ahí bajo un poquitito los porcentajes de preñez, pero realmente son más fácil de aplicar y más en rodeos muy chicos, ¿sí? Bueno, este es un esquema que se utiliza de inseminación artificial con semen fresco a tiempo fijo. Bueno, lo que sí, en este tipo de protocolos, lo que tengo que hacer para poder garantizar buenos resultados es fundamental una buena sincronización de celo, una buena concentración de celo. Yo lo que necesito es que el lote completo que voy a utilizar y que voy a inseminar ovule en la mayor concentración posible, ¿sí? Y esto lo logro aplicando ciertas hormonas, ¿sí? Acá vienen un poco, vengo a mencionar un poco todo lo que hablamos de las hormonas al principio, ¿sí? Se utiliza un protocolo de esponjas con progesterona. La hormona que nosotros vimos, que es producida por el cuerpo lúteo, bueno, es de esa misma manera, vía de esponjas o de dispositivos siliconados reutilizables, se colocan vaginalmente en contacto con la mucosa, y lo que hace es absorber la vía mucosa, entonces están en niveles altos en sangre durante 7 días. Se aplica una prostaglandina para que no haya presencia del cuerpo lúteo, para que después cuando sacamos ese dispositivo haya ciclicidad, y básicamente lo que hace es simular un cuerpo lúteo y mantener todo el lote en un mismo plano, ¿sí? A los 7 días, lo que tengo que hacer es retirar el dispositivo, y ese retiro de dispositivo, al bajar los niveles de progesterona, hace que todas entren en esa fase folicular. Empiecen el desarrollo folicular y empiecen a mostrar celo y a ovular. Pero para este tipo de protocolos a tiempo fijo, para tener éxito, yo necesito que estén bien concentrados los celos y las ovulaciones. Entonces es importante usar una hormona que se llama SG, ¿sí? O PMSG. Hay distintas marcas, Novormón, Betegón, de distintos productos comerciales, y una dosis de 200 unidades es suficiente. Si uno da un poquito más, por ahí puede generar ovulaciones múltiples. Eso se da al momento del retiro del dispositivo. Y el efecto que tiene es como si fuera una gonadotrofina. Es un efecto FSH, como lo que vimos, folículo estimulante, pero fundamentalmente LH. Lo que busca es concentrar la ovulación. Entonces, con este método, yo puedo tener, como ven acá en la curva,
en 48 horas el pico de celos, ¿sí? O sea, el 80% de los animales entrarían en celos. Obviamente no voy a detectar celos, pero por eso necesito concentrar bien, porque voy a estar inseminando en una curva esperada, bien concentrada. Si yo no uso SG, voy a tener una curva de celo que el 80% va a entrar en 5 días. Entonces, si yo insemino a las 48 horas, que es el momento óptimo de operación a tiempo fijo, me voy a perder un montón de animales que van a entrar en celo mucho más adelante. Entonces pierdo efectividad. Entonces, para tener éxito en este tipo de inseminación, en donde inseminamos todos los animales a tiempo fijo, a las 48 horas de finalización del tratamiento de sincronización, en un lapso de no más de 6 horas, necesito concentrar el celo y hacerlo a las 48 horas de la finalización de este tipo de protocolo. Bien. Ahora, ¿cuál es el correcto uso del semen congelado? Acá vamos avanzando en la aplicación de biotecnologías que siguen ligadas al macho, ¿sí? Al aprovechamiento de un macho mejorador. Bueno, el uso del semen congelado juega un rol muy importante en todo lo que es programa de mejoramiento genético. Básicamente, acelera el flujo de material genético superior hacia sectores inferiores de características productivas. Fundamentalmente, a mí me permite trabajar con genética de cualquier parte del mundo. Yo puedo comercializar, puedo conseguir semen de distintos países, y me permite tener una variabilidad genética importante, ¿sí? Aparte de, bueno, disminuir los riesgos sanitarios, porque, bueno, acá no hay contacto entre el macho y la hembra, ¿sí? Nosotros colocamos directamente el semen en el útero, ¿sí? Pero bueno, para esto, y por el valor comercial que tiene el semen, es fundamental que la técnica que utilice dé adecuados resultados, ¿no? Adecuada tasa de preñez. Bien, ahora, nosotros para hacer un correcto uso del semen, que tiene un valor económico alto, y fundamentalmente no es por el proceso de congelamiento, sino por el valor genético de lo que yo estoy adquiriendo y de lo que me aporta, lo tengo que colocar directamente en el útero. Hoy todavía no se conoce una técnica que sea dinámica y que dé buenos resultados colocando el semen vía cervical y que llegue en forma intrauterina. Recuerden que, como todo proceso de criopreservación, ya sea semen o sean embriones, genera cierto daño en las células, ¿sí? Y ese daño va perdiendo viabilidad, ¿sí? Un semen congelado no tiene la misma viabilidad y el porcentaje de espermatozoides vivos que un semen fresco. Entonces, como tiene un valor alto, yo necesito aprovecharlo de la mejor manera. ¿Y por qué no se puede usar? O sea, como poder se puede usar, pero los resultados son muy malos. Justamente porque el cervix de los pequeños rumiantes es un cuello bien cerrado, que es mucho más complejo en el ovino. En el caprino también es complejo poder ingresar vía cervical y poder entrar en forma intrauterina con todos estos anillos que se ven, ¿sí? Que son bastante irregulares y que en una cabra no es lo mismo que en otra, ¿sí? Entonces, todo lo que es trabajos de inseminación con semen congelado tienen que ser dinámicos, rápidos y generar los mejores resultados. Bueno, es un trabajo muy viejo de Eva y Maxwell que bueno, mostraron un poco en cabras cómo, avanzando lo que es profundidad del cervix, los resultados que iban teniendo con semen fresco y semen congelado. Realmente, hasta 1 centímetro de poder ingresar al cervix, los porcentajes de preñez eran muy bajos, y en la medida que iban ingresando hacia la luz uterina, bueno, ahí medio que se acercaban un poco a lo que es semen fresco. Pero realmente solo en este trabajo un 9% de los animales pudieron ingresar en forma intrauterina atravesando el cervix, ¿sí? Es bastante complejo. Entonces directamente lo que se hace es con un tratamiento por método de laparoscopía, directamente ingresar vía abdomen y colocar el semen en la luz de ambos cuernos uterinos, ¿sí? A ver, hay algunos videos que tenemos acá, vamos a ver si se ven bien. ¿En qué consiste la inseminación artificial intrauterina por laparoscopía? Bueno, básicamente en depositar el semen descongelado y evaluado en la luz de ambos cuernos uterinos, ¿sí? Evaluado básicamente por una cuestión de resguardo. Difícilmente un semen comercializado tenga mala calidad, en general son todos muy buenos, pero a veces el proceso de traslado o el proceso de resguardo, por el cuidado del nitrógeno, el nivel de nitrógeno líquido, pueden hacer que tengan alguna alteración. Entonces siempre es importante evaluar, no cada pajuela, sino por cada genotipo que se va a utilizar, ¿sí? Pero la inseminación intrauterina no es simplemente ir a inseminar y colocar el semen.
es parte de un protocolo de trabajo como el resto de las tecnologías, donde si uno no hace hincapié en cada uno, puede repercutir en los resultados, ¿sí? En primer lugar, la selección de las hembras, que en general, en cuestiones genéticas, está ligado a lo que elija cada productor, o sea, cuáles son sus mejores hembras, lo van a saber ellos, lo van a elegir porque aportan una característica en particular. Pero por ahí un poco el estado nutricional, que en general, en esos animales que se trabaja constantemente en mejora genética, está más ligado a que están más pasados en estado nutricional que más flacos, ¿sí? Cualquiera de los extremos puede afectar a la respuesta. Básicamente la respuesta a los tratamientos hormonales que se utilizan. Si yo voy a usar inseminación de acuerdo al celo, necesito detectar celo y para eso necesito machos retajos. Machos retajos le decimos acá, no sé cómo será en otros lugares, pero son machos marcadores de celo, que pueden ser machos vasectomizados, con la aplicación de testosterona, pero en general son machos vasectomizados. Eso se utiliza en lotes grandes de inseminación. Estamos hablando de más de 200, a partir de 200 animales. Cuando los lotes son chicos, de la misma manera que la inseminación con semen fresco, se trabaja más con IATF, ¿sí? O con inseminación a tiempo fijo, sin detectar celo. Por ahí, en estas cuestiones, uno tiene menores resultados, pero es mucho más fácil y es mucho más dinámico, y la pérdida de preñez es de un 15%, pero por ahí es mucho más rentable eso que estar 3 días haciendo trabajos de inseminación. Todo depende de un poco del valor del semen y de las posibilidades que se tenga de hacer una cosa a la otra. En ambas cosas hay que sincronizar celo, y más si uno va a hacer inseminación a tiempo fijo. Como dijimos anteriormente, tenemos que usar protocolos de sincronización de celo que concentre lo más posible para tener éxito, ¿sí? Porque si no, voy a estar inseminando en un momento determinado y por ahí las ovulaciones van a ser mucho más adelante o mucho más temprano. Como dijimos, la evaluación del semen previo a la inseminación, y después la inseminación propiamente dicha. Bueno, esto es un trabajo que compartí ahí con el equipo de la doctora Barrientos y Castro. Ahí está Natalia haciendo los trabajos de inseminación en cabras. Bueno, van a ver algunas imágenes de otras actividades también. Pero básicamente lo que hay que hacer es ingresar con un trocar a más o menos 4 o 5 centímetros de la mama, para poder colocar el laparoscopio que me permite tener esa visión, ¿no? Esa visión para poder localizar el útero, ¿sí? Por supuesto que los animales están con una ayuno de 14 horas para que el rumen no esté muy grande, y se colocan en esas camillas que están oblicuas, en donde las vísceras están hacia adelante. Entonces tampoco me impiden poder visibilizar bien el útero y digamos, evitamos alguna lesión en las vísceras. Del otro lado también se coloca otro trocar, que es donde va el semen cargado en este sistema de Aspix, y que uno permite ver cuánto va inyectando en cada uno de los cuernos uterinos. Básicamente, este es un cuerno, este es el otro cuerno uterino, tenemos que poner media dosis en un cuerno, media dosis en el otro cuerno, porque realmente uno no sabe en qué lado va a ovular, ¿sí? Bien. Y ligado a estas técnicas, como la inseminación con semen fresco, hay 2 protocolos, ¿sí? Podemos usar una inseminación intrauterina de acuerdo al celo y una inseminación a tiempo fijo, ¿sí? Para todo lo que es inseminación de acuerdo al celo, obviamente los resultados son mucho mejores que el a tiempo fijo, pero fundamentalmente porque si yo me acerco más a saber cuándo es el momento de la ovulación, y yo coloco el semen lo más cercano posible, obviamente las posibilidades de éxito son mayores. Y teniendo en cuenta que la ovulación va a ser entre las 20 y 24 horas de la manifestación de celo, bueno, se arman una serie de turnos diarios, de 3 a 5 turnos, en donde yo estoy detectando celo e inseminando en diferentes horarios. Pero como dijimos, para esto necesito detectar celo, para esto necesito machos marcadores, y no menos de un 7-8% de machos, para poder tener un porcentaje importante y que no haya pérdida de celo, porque justamente los machos son pocos. El tipo de sincronización de celo que se puede utilizar con esta técnica es cualquiera. Yo voy a estar detectando celo, dependerá un poco del tiempo de duración del trabajo. Uno busca siempre tratar de concentrar bien los celos para que se haga mucho más rápido, y se justifica más en lotes de animales grandes. Yo no puedo inseminar a tiempo fijo 200 animales porque no lo voy a hacer en un lapso de 6 horas, ¿sí? Entonces ahí viene la opción de utilizar de acuerdo al celo. Y por otro lado,
por ahí son pocos los animales, pero uno por el valor del semen, hay dosis que valen 150, $200. Entonces, por el valor del semen, uno por ahí justifica y dice, bueno, prefiero tener un 15% más de preñez y utilizar esta técnica. ¿Sí? Son todas alternativas. Lo importante es que sepan que existe. La inseminación a tiempo fijo, como dijimos, es inseminar todo en un momento determinado sin detectar celo. Yo no sé cómo va a ser la curva de celo. Pero sabiendo el protocolo, que es bien concentrado, estimo que en un lapso de 48 horas todo va a entrar en el celo y va a ovular un poquito más adelante. Por eso, para todo lo que es semen congelado, a diferencia de fresco, se recomienda inseminar todo a partir de las 60 horas del retiro del dispositivo con progesterona, ¿sí? Recuerden que lo ideal es usar progesterona más SG. Hay que concentrar bien los steps, ¿sí? Bueno, este es un esquema de ambos protocolos, ¿sí? Todas estas presentaciones están disponibles, así que les va a quedar para aquel que quiera, como para tener un resguardo de esta información. Los protocolos, de acuerdo al celo, como ven acá, 60-70% de preñez se pueden obtener tranquilamente, respetando estas cuestiones. 7 días de tratamiento de sincronización de celo, como habíamos hablado anteriormente, entre lo que es colocación de esponja, aplicación de prostaglandina, retiro de esponja al día 7 y la aplicación de PMSG para concentrar bien los celos y que sean celos más fértiles, y a partir del día 8 ya se largan los machos retajos para detectar celo, y se empieza a detectar celo. Nosotros estamos trabajando con 4 turnos diarios de detección de celo, y con 4 turnos diarios de inseminación, ¿sí? Todo depende del turno, de lo que salga en celo, cuando se insemina, ¿sí? Para dar un ejemplo rápido, 8 de la mañana detectamos celo, 13 en el mediodía, 18 horas y 22:30. A la noche de ese mismo día ya empezamos a inseminar el lote que salió a la mañana. Estamos hablando de que entre 18 y 20 horas desde que salió en celo, ahí inseminamos. Entonces, si no ovuló, va a estar a punto de ovular. Y ahí es donde aprovecho mejor el semen, que por ser semen congelado, dijimos, no tiene una viabilidad similar al fresco, y tenemos más chance de que se encuentre con el óvulo y haya posibilidades de preñez. Al día siguiente seguimos con el mismo protocolo, o sea, ya a la mañana temprano inseminamos el lote 2 que salió el día anterior a las 13 horas. O sea, seguimos con ese proceso de tratar de inseminar a las 18 a 20 horas promedio de que entró en celo. Y así constantemente hasta que ya no hay más ovejas en celo, ¿sí? Con este protocolo podemos tener 60-70% de preñez. Pero como dije, normalmente se justifica hacer en rodeos, lotes muy grandes, o por ahí para valorizar y tener mejores resultados con semen que tiene un valor económico muy alto. Si no, usamos el protocolo de IATF, o sea, inseminación a tiempo fijo laparoscópica, que es similar a lo que vimos para la parte de fresca, pero que lo que varía básicamente es el momento de la inseminación. En vez de hacerlo a las 48 horas, lo hacemos a las 60-62 horas de la finalización del tratamiento de sincronización de celo, ¿sí? Y con esto podemos tener un 45-50% de preñez. Pero es básicamente, voy, insemino, en 4 o 6 horas hago todo el lote y se terminó el trabajo. Bien. Las biotecnologías que están más vinculadas a cómo poder aprovechar más un macho, vamos a pasar la parte de las biotecnologías que están ligadas más a la hembra, ¿sí? En este caso vamos a hablar básicamente de lo que es producción de embriones in vivo. Y después finalmente vamos a mencionar algunos conceptos de producción de embriones in vitro, pero básicamente no es una tecnología que hoy está muy ligada a planes de mejora genética, pero quiero contarles un poco cómo venimos avanzando, también trabajando junto al equipo de la doctora Soto ahí en la Universidad de Costa Rica. Bueno, esta tecnología es muy usada, y la verdad que genera muy buenos resultados. Todo lo que es producción de embriones in vivo, básicamente lo que es transferencia de embriones, es un método de reproducción asistida basado en la producción de múltiples embriones de una hembra donante, una madre genéticamente que me aporta algo muy interesante y que yo la quiero multiplicar rápido, ¿sí? Y que esos embriones que yo le saco son transferidos a hembras receptoras que básicamente lo que hacen es prestar su útero, estar hormonalmente, las preparamos para que presten su útero, que mantengan una buena gestación y me aseguren una buena lactancia. Ya sea animal, que genéticamente no tiene nada que ver con ellas, pero tiene una característica genética importante, ¿sí? ¿En qué consiste? Elegir la donante por su característica genética, ¿sí? Tratarla hacer un tratamiento hormonal para que en vez de que ovule 1 o 2 folículos, ovulen muchos. Tiene que ser un proceso de superovulación. Y a partir del día 25, ¿sí?
En el caso de las cabras, lo que se hace es un lavado uterino, un lavado literal para colectar esos embriones, ¿sí? Que se pueden transferir uno a uno en hembras receptoras para que gesten, y que finalmente me van a dar las crías de esa donante, ¿sí? O se pueden congelar a la hora de hacer un resguardo o comercializar, ¿sí? El objetivo de esta técnica es introducir y difundir rápidamente nuevas razas o fenotipos de alto valor productivo. Bueno, la reducción de la transmisión de enfermedades, no tenemos contacto entre los animales acá. Lo que sí es el aumento en el progreso genético de la producción, en el caso de la hembra, acorta muchísimo los intervalos generacionales, y puedo tener muchas crías de una hembra en un periodo muy corto. Bueno, pero como mencionaba, ahí empezamos con el tema de las hormonas que vimos al principio. En este caso, la que tiene un rol fundamental es la famosa FSH, folículo estimulante, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar, bueno, nosotros pasamos por todas estas marcas. Hoy estamos con Plusset, fundamentalmente porque es lo que se consigue y es lo que genera mejores resultados. Cuando empezamos a trabajar existía la posibilidad de conseguir Ovagen, que era una FSH pura, bovina. Cuando digo pura, es porque todo el proceso de desarrollo de la FSH en forma comercial a veces tiene cierta contaminación con LH, la otra hormona que dijimos utilizante, ¿sí? El Ovagen, que era de origen ovino, se dejó de comercializar por los problemas de priones que hubo en Nueva Zelanda, es de origen neozelandesa, y es FSH pura, ¿sí? Sin contaminación. A partir de ahí hubo más que es una FSH porcina, y que tiene un 75% de FSH, o sea, de folículo estimulante, y un 25% de LH, ¿sí? Con excelentes resultados. También se han tenido problemas de comercialización, se consiguen en Canadá, pero bueno, ya no está fácil de conseguir, y se empezó a trabajar con Plusset. El Plusset se utilizaba más en bovinos, ¿sí? Y empezamos a trabajar con Plusset ya hace 5 años, y fundamentalmente en los últimos 2 años, y la diferencia es una FSH porcina también, producida del laboratorio Calier en Barcelona, que tiene 50% de FSH y 50% de LH. Esto medio como que hacía ruido porque esa cantidad de LH por ahí podía afectar, y la realidad es que no afecta para nada. Y lo que sí es más concentrada que el Foltrop, ¿sí? Estos son 700 unidades internacionales, estos 1000. Bien, ahora, tenemos que trabajar sobre un protocolo en donde esté combinado el protocolo para las donantes, que yo quiero multiplicar, y el protocolo para las hembras receptoras que van a recibir ese embrión, ¿sí? Si no, si voy a congelar, solamente con las donantes, y congelar en el momento de la colecta, ¿sí? Pero bueno, ¿en qué consisten estos protocolos? Una vez que seleccionamos la donante, el día 0 es la colocación de esponja o de dispositivo siliconado con progesterona, ¿sí? Lo que tengo que hacer es lo mismo que hago cuando hago la paroscopía, sincronización de celo para inseminación. Bueno, necesito sincronizar los celos. Entonces, durante 17 días, que es la fase luteal normal que tiene el caprino, voy a tener la progesterona a niveles altos. Coloco la esponja al día 0, al día 6-7 recambio la esponja y aplico una dosis de prostaglandina para destruir el cuerpo lúteo que pueda estar persistente y que tenga una mejor respuesta a la progesterona. Y 2 días antes del retiro del dispositivo, al día 15, empiezo con las aplicaciones altas en forma decreciente, mañana y tarde, de FSH, ¿sí? ¿Por qué? Porque el FSH tiene un periodo de acción muy corta, ¿sí? Entonces tengo que aplicarla en protocolos de 12 horas. Entonces, a partir del día 15, empiezo a aplicar FSH, mañana y tarde. Día 16 lo mismo. Día 17 ya retiro la esponja o los dispositivos siliconados con progesterona y aplico una dosis de SG, ¿sí? Que como vimos anteriormente tiene un efecto de gonadotrofina. Pero básicamente las gonadotrofinas tienen un efecto FSH-LH. Yo estoy aplicando FSH. Lo que busco con esto es un efecto más LH, o sea, que concentre más las ovulaciones. Porque con tanta respuesta hormonal que voy a tener, con tanto desarrollo folicular, yo necesito que esos folículos que están creciendo traten de ovular lo más concentrado posible, ¿sí? Y sigo con los tratamientos de FSH hasta terminar con las 7 dosis decrecientes, que es lo que normalmente se usa, 7 u 8 dosis decrecientes. A partir de las 24, en realidad son las 36 horas de la finalización del tratamiento de sincronización, el retiro de esponja o de los dispositivos siliconados con progesterona, ya se empieza a hacer el servicio, ¿sí? Que puede ser monta natural o puede ser inseminación por la paroscopía con semen congelado. O sea,
Las dos cosas me van a dar cuestiones diferentes. Con el semen congelado puede tener variabilidad genética, o sea, ahí viene la parte paterna que me suma a una muy buena hembra, pero yo no puedo hacer más de 2 inseminaciones en una donante, por un lado, porque son 2 laparoscopías, que termina siendo un poco traumático si le meto más. Por otro lado, por el valor comercial del semen, que tiene un valor alto. Entonces, con 2 inseminaciones a tiempo fijo, puedo tener muy buenos resultados. Por supuesto que si utilizo semen fresco, voy a tener mejor resultado porque la viabilidad del semen fresco es mejor que el semen congelado. Pero bueno, uno acá juega un poco en, ¿qué quiero? ¿Variabilidad genética con uso del semen congelado? ¿O prefiero tener más cantidad con monta natural, con un carnero, constantemente dando servicio a una hembra que está receptiva y ovulando? ¿Sí? Eso es una lección que depende de cada uno de los productores. Y ya a partir del día 25, ¿sí? Bueno, previo a eso se hace un ayuno de no menos de 16 horas, y el día 25 se hace el lavado uterino o la colecta embrional. Si es un lavado literal, es un lavado quirúrgico, ¿sí? Paralelamente se trabaja con el lote de hembras receptoras. Ese lote de hembras tiene que estar sincronizado el celo y con una ovulación, una manifestación de celo similar a la evolución de ese embrión. En la medida que yo me acerco a la similitud, voy a tener mayor posibilidad de preñez, ¿sí? Porque ese embrión ni se va a dar cuenta que lo estoy sacando del animal y metiendo en el otro, porque toda la parte hormonal está exactamente igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo logro esto? Hago el mismo tratamiento de sincronización de celo, ¿sí? Retiro medio día antes los dispositivos de progesterona y le doy un poquito más de SG, 400 unidades. No importa si ovula más, si tiene 3 ovulaciones, porque yo le voy a meter un solo embrión, así que va a quedar preñada de uno solo, ¿sí? En el peor de los casos meto 2 y tendrá mellizos, pero no es un riesgo. Pero sí, lo que hago es detectar celo, ¿sí? Detectar celo básicamente para saber cuándo entró en celo y el cuerpo lúteo, o sea, ese folículo que ovuló y que va a ser un cuerpo lúteo, en el momento del lavado, sé qué evolución tiene porque sé cuándo entró en celo, ¿sí? Entonces, ese dato es importante dentro del protocolo. Y a partir de ahí, lo que se hace es, bueno, un ayuno similar a la donante, y el día del lavado las dejo ahí. Cuando saco un embrión, ya tengo mis hembras receptoras preparadas para poder recibir. Bueno, ¿cómo es el procedimiento de esta técnica? Bueno, acá van a ver un video justamente de ovino, porque es uno de los videos que claramente se ve, pero la técnica es exactamente igual, ¿sí? En primer lugar, como dijimos, es quirúrgico el lavado uterino. Lo primero que tengo que ver es si todo ese tratamiento hormonal respondió, ¿sí? Básicamente porque esa hembra que va a entrar en un proceso de producción de embriones, lo más probable es que entre en reiterados protocolos. Si una hembra no respondió bien al tratamiento hormonal, ya directamente se saca, no se vuelve a superovular al año siguiente, porque va a responder mal. O sea, cada hembra, cada cabra que responde mal, no vuelve a responder, va a responder mal siguiente. La hembra que responde bien probablemente vuelva a repetir una buena respuesta. Entonces todos los datos son importantes de tenerlos, ¿sí? Lo primero que hago, como dije, es ver la respuesta ovulatoria, ver el ovario, que es lo que ven acá, el ovario, si se puede esterilizar, se esteriliza, si no se ve dentro del abdomen, y esto que ustedes ven acá rojito, es el famoso cuerpo lúteo que yo venía hablando. O sea, es un folículo que ovuló, y a esta instancia es un potencial embrión que está dentro del útero, ¿sí? Entonces, fíjense la respuesta que podemos tener en un solo ovario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cuerpos lúteos en un solo lado, ¿sí? 11 potenciales embriones de un lado. Lo mismo pasaría en otro lado. O sea, son respuestas muy importantes que se obtienen. Después se hace, una vez que yo evalúo esos datos de cada lado, de cada ovario, hago el lavado literal, ¿sí? O sea, lavado donde se inyecta en el extremo más fino del útero un medio comercial atemperado, pasa por toda la parte por todo el cuerno uterino y le coloco una sonda de Foley, ¿sí? Que me permite poder colectar ese líquido en una placa. Ahí es donde salen los embriones, ¿sí? Bueno, y después se observan bajo lupa y se clasifican por su calidad para después poder ser transferidos o congelados. Esto es básicamente la técnica. Esta imagen es la que me gusta mostrar porque claramente se ve el lavado. Esto justo es de un curso de capacitación, uno de los que damos constantemente nosotros. Estos son 2 colegas chilenos que vinieron a visitarnos este año, y que fíjense cómo claramente
pasa el líquido, recorre el útero y sale por la sonda y cae la placa, ¿sí? Y a partir de ahí, directamente los embriones quedan acá. Y se hace todo el proceso de evaluación en lupa, ¿sí? Bien. ¿Qué parámetros evaluamos en toda esta técnica? Bueno, fundamentalmente la tasa ovulatoria. Necesito saber qué respuesta ovulatoria tuvo. Por un lado, para ver si después la vuelvo a elegir, porque me dio muchos embriones, ¿sí? Y por otro lado, porque si yo no sé la tasa ovulatoria, la cantidad de folículos que ovularon, yo no voy a saber cuál va a ser mi recuperación. Yo puedo sacar 8 embriones y decir, qué bárbaro, saqué un montón. Pero tenía 30 cuerpos glúteos, o sea, la recuperación no fue buena. Entonces es importante este dato. Las estructuras recuperadas, o sea, todo lo que recupero, embriones, algunos que no son embriones, que son óvulos, que no fueron fecundados, embriones que por ahí fecundaron y quedaron en una división celular que a esa instancia no es viable, todo. O sea, todas las estructuras que voy a colectar en calidad y en viabilidad. Otro parámetro es el número de embriones obtenidos, fecundados y no fecundados, fecundados con y sin viabilidad, perdón. O sea, hay embriones que fecundan, que se multiplican y que quedan en 2 o 4 células. Eso no puede ocurrir un día, al día 7 que yo estoy lavando, porque ya debería tener otra estructura. Entonces, eso me permite a mí determinar que es un embrión que fecundó, pero que está muerto, no me sirve. Y el dato más importante, el número de embriones viables, que se llaman mórulas o blastos de acuerdo al estadio, que esto es lo que yo puedo transferir, que son de calidad. El número de embriones congelables, si yo voy a congelar, son embriones viables, mórulas o blastocistos, de acuerdo al periodo de evolución, día 5, 6 o día 7, 8, pero de calidad, de primera calidad. Recuerden, todo proceso de congelamiento, en cierto porcentaje, daña la célula. Entonces, para poder hacer un buen congelamiento de semen, que me dé buenas tasas de preñez y se puede comercializar, tiene que ser de primera calidad. Y la tasa de recuperación, que es básicamente las estructuras que yo recupero en virtud de la cantidad de ovulación que hubo, ¿sí? Nosotros estamos más o menos en un 75% de recuperación. Bien, para finalizar con esto, con la parte de producción de embriones en vivo. Nosotros, bueno, con estas técnicas podemos tener un 65 a 75% de preñez, ¿sí? Entonces siempre nos trazamos esta premisa, una escala de valores que a mí me permite poder hacer una evaluación. A ver, entre 0 a 4 embriones que yo pueda colectar por donante es un trabajo malo. O sea, teniendo en cuenta esos porcentajes de preñez, si yo saco, en el mejor de los casos, 4 embriones, voy a tener 2 o 3 preñeces. Y de esos 2 o 3 corderos. O sea, yo lo puedo lograr con una técnica que no sean tan, que tengan un costo tan elevado como esto, y que no generen adherencia a algunos otros inconvenientes que generan esta técnica. Así que, si sacamos de 4 a 6 es aceptable, porque la premisa básicamente es tratar de obtener con esta técnica no menos de 4 crías por donante. Para tener 4 crías por donante, tengo que tener al menos 6 embriones por donante, ¿sí? Entonces, a partir de 6 a 8 embriones transferibles es un trabajo bueno, y más de 8 es un trabajo muy bueno, ¿sí? Bueno, este es un poco los resultados de los últimos 17 trabajos que nosotros hemos realizado, con 145 donantes en totales, en donde hay ovejas y hay cabras, ¿sí? Y ahí están trabajos con resultados muy buenos, trabajos con resultados malos, trabajos promedios, pero fíjense, en los últimos 17 trabajos tenemos un promedio de 16.5 de respuesta ovulatoria, o sea, de cuerpos lúteos. O sea, ya los tratamientos hormonales que están utilizados realmente responden muy bien. Eso, si todo anda bien, podrían ser 10 o 11 potenciales embriones, con una tasa de recuperación del 70-75%. Y después de embriones viables y transferibles, un promedio con esta cantidad de donantes de 8.17 en total. O sea, con estos resultados fácilmente se pueden lograr 5 crías de cada hembra donante, 5 crías nacidas, ¿sí? Fíjense cómo uno aumenta el progreso genético. O sea, lo que uno tarda por ahí 2, 3, podremos decir 3 años, más que 2, 3 años, en el mejor de los casos, en un solo trabajo lo puede lograr, tener 5 crías de una hembra de alto valor genético. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta técnica? Bueno, en primer lugar, el tipo de servicio de las donantes, como dijimos. Si vamos a usar semen congelado, vamos a ganar en variabilidad genética,
pero por ahí vamos a perder algún puntito de fertilidad, por el tema de la viabilidad del semen y la cantidad de dosis que puedo usar. Si voy a usar machos con monta natural, voy a tener muy buena fertilidad, pero tengo que tener la premisa de, si tengo 10 donantes para hacer, no voy a elegir un macho, que ese macho, durante 3 días que la oveja está receptiva, difícilmente le pueda dar 2 o 3 servicios a cada hembra, si son 10, o sea, son 30 servicios por día, imposible. Entonces la premisa es, si voy a usar monta natural, voy a elegir un macho cabrío por cada cabra, un macho cada 3 cabras, ¿sí? No más de eso, ¿sí? Para no exigir tanto al macho y después tener problemas de fertilidad, justamente porque está demasiado exigido y no puede montar tantas veces, porque son muchas. Y después, fundamentalmente, esta técnica, el punto crítico que tiene es las posibles adherencias que generan por ser cirugías, ¿sí? Adherencias es difícil que no se produzcan, porque con cualquier cirugía se pueden llegar a producir, o sea, es la adhesión de vísceras, de grasa, lo que sea. El problema es que lo que no tiene que ocurrir es que esas adherencias sean en la parte reproductiva, fundamentalmente en la unión del ovario con el útero, porque eso puede generar ovulaciones ectópicas, o sea, problemas de ovulación que afecte la futura vida reproductiva de esa donante. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la técnica, muy cuidadoso con el tipo de cirugía que se hace, tener ciertas premisas de limpieza, de usar productos que no generen, que eviten la formación de coágulos, ¿sí? Pero tranquilamente a una hembra donante pueden entrar en un proceso de 6, 7 lavados continuos, continuos digo, en su vida, ¿no? Normalmente se hace un proceso por año, en el mejor de los casos, 2 por año, ¿sí? Pero hemos lavado donantes que han entrado en 7, 8 lavados en total durante su vida reproductiva. El manejo nutricional, bueno, obviamente como todo, que afecta, pero fundamentalmente en esta técnica, control en cada una de las etapas, ¿sí? Estar muy encima de eso. ¿Cuáles son los puntos más críticos? Bueno, hacer un buen tratamiento de suproblación, no errarle en las dosis en los momentos de la aplicación del protocolo, el tema del servicio, ¿sí? Ya sea con monta natural o sea por inseminación, y después hacer un correcto lavado. Bien, y por último, a ver cómo estamos de tiempo, creo que vengo bien, hacer algunas menciones de esta otra biotecnología que venimos trabajando hace más de 5 años, que es la producción de embriones en vivo, que si bien hoy todavía hay algunas cuestiones a avanzar a fines científicos para que sea una tecnología aplicada, que lo podamos meter en plan de mejora genético, tiene ciertas ventajas que son muy interesantes. Bien, la producción de embriones in vitro, básicamente lo que se hace es hacer todo en laboratorio. O sea, acá no hay contacto entre la hembra y el macho. O sea, acá todo el proceso previo a la ovulación y todo el proceso de fecundación y todo el proceso de cultivo embrionario se hace todo en laboratorio. O sea, lo que se hace es tratar de simular con una estufa de cultivo y algunos otros instrumentos, artificial, podríamos llegar a decir, todo ese proceso se haga en una estufa de cultivo embrionario. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, lo que busca es lograr embriones, pero abajo, lo mismo que pasa en bovinos. Básicamente porque uno ahorra en tratamiento y ahorra en valorizar un poco el semen, ¿sí? No utiliza mucho en el caso de semen congelado. Bajo costo porque justamente utiliza medios y pocas hormonas, posibilidad de reproducir hembras prepúberes, o sea, categorías que son improductivas, estamos hablando de corderas, ¿sí? Corderas no, cabritas, ¿sí? Yo meto un poco el tema del ovino, acá se me mezcla, es exactamente igual, ¿sí? Es exactamente igual. Estamos hablando de cabras de chivitas de 2 a 3 meses, ¿sí? Ahora vamos a hacer un trabajo en corderas nosotros para evaluar todo este proceso, porque al no estar expuesta a hormonas naturales, porque no han entrado en la edad, tienen un potencial de respuesta mucho más grande que una adulta. Aparte estamos logrando crías de una categoría que es improductiva. Aprovechamiento de hembras post-mortem. Obviamente, cuando ponen a punto esta técnica, quiere sacar cantidad, pero bueno, ya no entrando en un plano de mejora genética, porque ovarios de obviamente nadie va a enviar a frigorífico animales de buena genética, pero sí, para todo lo que es la puesta a punto de la técnica, se puede tener una cantidad muy grande de óvulos,
Hembras que llegaron a un límite de intervenciones quirúrgicas en donde ya no se le puede sacar más embriones in vivo, porque tienen muchas adherencias y no responden, se le puede seguir sacando con esta técnica. Hembras gestantes, podemos sacar óvulos de hembras que están gestando con mucho cuidado en los primeros estadios de gestación. ¿Sí? El aprovechamiento del semen, con una dosis de semen congelado yo puedo fecundar in vitro hasta óvulos, ¿sí? Incluso puedo trabajar con semen sexado. Entonces, el abanico de posibilidades es muy amplio. ¿Qué desventaja tengo? Bueno, obviamente, armar todo un proceso, un laboratorio de producción de embrión in vitro tiene un costo, pero una vez ya puesto en marcha, ya el costo del embrión es bajo en comparación con una producción de embriones in vivo, ¿sí? Necesita altamente entrenado, o sea, lleva un tiempo poner la puesta a punto de la técnica, y una de las limitantes justamente es la cantidad de óvulos que yo puedo tener de una cabra adulta, ¿sí? De una hembra adulta. Ahora vamos a ver la diferencia con otras especies y hacia dónde vamos apuntando nosotros para el uso de esta técnica. Bien, ¿cómo yo obtengo los óvulos de alto valor? Bueno, a través de laparoscopic ovum pickup, ¿sí? Es aspirar los folículos que se desarrollan en el ovario antes que ovulen, a través de un proceso de aspiración por laparoscopía, ¿sí? Pero con una previa estimulación hormonal con la famosa FSH que vimos anteriormente, pero con una dosis mucho menor, ¿sí? ¿Sí? Normalmente se utilizan 4 dosis, en vez de decreciente en dosis constantes, ¿sí? A partir del día 7 también se concentran los celos de la misma manera que vimos, esponja, prostaglandina, y al día 7 ya se hace la aspiración folicular, ¿sí? Bien, acá vamos a ver unas imágenes en ovinos y en... ¿sí? También, como dijimos, es laparoscópica, ¿sí? A diferencia de la laparoscopía clásica, en vez de usar 2 orificios, uno que usaríamos para el laparoscopio para inseminar, en este caso usamos 3, uno para el laparoscopio en el ovario, otro para una pinza para fijar el ovario, para que quede fijo, y otra para colocar una aguja de aspiración que va conectada a un vacío de presión negativa y poder aspirar el líquido folicular y sacar ese óvulo que está inmaduro, ¿sí? Que todavía no está listo para ovular. Esa es la idea, hacer todo el proceso in vitro, ¿sí? Entonces lo que se hace es aspirar cada uno de esos folículos, el líquido folicular, el óvulo. Este es un video, bueno, este es un trabajo con la doctora Soto, con la doctora Castro, ahí en Costa Rica, en la estación experimental que tiene la universidad, en cabras. Bueno, esta es parte de la aspiración, del trabajo que hizo la doctora, ¿sí? Bien, esto también son imágenes de trabajos ahí en Costa Rica, de aspiraciones de la doctora Soto, ¿sí? De cómo hacer el proceso en cabras, de aspiración folicular, que se aspira con mucho cuidado y se sacan los óvulos de esos folículos, ¿sí? Para después hacer toda la parte del proceso in vitro, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que se hace es simular todo en laboratorio. Se clasifican esos óvulos que ven acá, que están con las capas de células de cúmulos, o sea, no ovularon todavía, ¿sí? Entonces, eso es importante para todo eso de maduración. Lo ponemos a madurar en un medio especial, ¿sí? En una estufa de cultivo, con atmósfera controlada, con temperatura controlada, que es lo mismo que tendrían en un útero. A partir de ahí lo que produce es esto, una expansión de esas células de cúmulo, que es una buena... Y a partir de esa respuesta, a las 24 horas, se hace la fecundación in vitro, ¿sí? Que, bueno, con un proceso previo de evaluación del semen, de selección de una pajuela que se descongela, yo necesito fecundar hasta 200 óvulos, 1.000.000 de espermatozoides. Recuerden que una pajuela tiene 50, o sea que tengo puedo aprovechar al máximo una pajuela que tiene un valor comercial. Y lo que hago es colocarlo, después del proceso de evaluación y de capacitación de esos espermatozoides, bueno, tiene complejidad, un medio de fertilización, también con la atmósfera controlada, con temperatura, en la misma estufa, durante 20 horas más o menos, aproximadamente, y ahí es donde con el óvulo para tratar de fecundar, ¿sí? Acá se puede
bueno, están ahí los espermatozoides tratando de ingresar al óvulo, y a partir de ahí empezar a hacer la multiplicación embrionaria, que es lo mismo que pasa dentro de la oveja en los primeros días, ¿sí? De post-fecundación. A partir de ahí se dejan unas 20 horas, 22 horas, se evalúan los que están divididos y se pasan a un medio de cultivo, que también se coloca con atmósfera controlada, con temperatura controlada, y con humedad, saturación en esa misma estufa de cultivo, hasta el día 5 o 6 de desarrollo. Estamos hablando de mórula blast. Lo mismo ocurre cuando nosotros sacamos esos embriones in vivo vía quirúrgica. Bueno, acá pasa todo en laboratorio, ¿sí? Y la idea es tener una imagen como esta, o sea, una cantidad de embriones con un desarrollo importante, blastocistos, ¿sí? Que son para transferir, ¿sí? ¿Qué problema tenemos con estos ovinos y caprinos? Bueno, fundamentalmente esto, o sea, del 100% en todo, los bovinos pasa lo mismo, del 100% de los ovocitos que se ponen a madurar, un 30%, 35% en el mejor de casos, ya hace un embrión, ¿sí? La diferencia es que en bovinos, con la técnica de ovum pickup, que es diferente, que es vía ecográfica, vía tacto rectal, bueno, en bovinos se puede sacar 40, 50 ovocitos de una donante de alto valor. Si de eso tengo un 30, 35% de embriones, bueno, son 16 embriones por donantes. Es una cantidad importante de embriones que se transfieren. En el caso de ovinos y de caprinos, no se logra más de 8 o 9, ¿sí? Esa es la limitante que tenemos. Por lo tanto, la cantidad de embriones transferibles por donantes es poca, ¿sí? En cada tanda de óvulos. Esto se puede hacer cada 15 días, ¿sí? Pero a cuestiones afines aplicados no termina de ser todavía, digamos, muy dinámico y fácil de implementar. ¿A qué apuntamos? Sí, bueno, esto es un poco anteriormente. Las pérdidas que se tiene de desarrollo embrionario a través de los primeros procesos de maduración hasta que llega a un embrión. El 30-35% llega a ser un embrión transferible. Entonces, tenemos la alternativa de congelarlo o de transferirlo, ¿sí? Pero como todo proceso de congelamiento, y más en embriones in vitro, que son mucho más delicados, la tasa de viabilidad es baja. En el mejor de los casos vamos a tener un embrión para poder. La vitrificación es un proceso de congelamiento, ¿sí? En el mejor de los casos vamos a lograr tener una cría con un proceso de criopreservación de cada lavado. O sea, de 8, finalmente 8 o 9 óvulos, terminamos logrando una cría. Lo ideal es transferir, pero tampoco vamos a tener muchas, porque en el mejor de los casos tenemos un 50% de lo que transferimos, hablando de 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué le apuntamos? Por un lado, armar un banco de óvulos, ¿sí? De óvulos para poder congelarlos, para tirar de una donante de alto valor, para tener una cantidad importante de óvulos de esa donante, y a partir de ahí armar todo el proceso de fecundación y cultivo de in vitro, y que nos permita tener una cantidad importante de embriones para transferir. Y por otro lado, lo que evaluar un poco, que lo que vamos a hacer el mes que viene, ya en 3 semanas, evaluar qué respuesta hay en animales prepúberes. Estamos hablando en animales de 2 a 4 meses de edad, con un tratamiento hormonal, que la información que tenemos por algunas publicaciones, por referencia de otros colegas, es que la respuesta es extraordinaria, o sea, cambia muchísimo. Podemos llegar a tener lo mismo que en bovino, 40. Vamos a evaluarlo, y si eso responde, de ahí sale el problema de la cantidad de embriones de una donante importante. Obviamente estamos hablando también de chivita, o sea, no estamos hablando de animales adultos. Entonces ahí viene por ahí la pregunta, bueno, por ahí uno está seleccionando un animal de una categoría que no sabemos finalmente, porque están muy chicas, si va a expresar ese potencial genético que uno busca. Bueno, por suerte hay otras cuestiones que me permiten a mí predecir eso, que están los marcadores moleculares predictivos, que a mí me permiten poder decir, bueno, con tecnología, a ver si ese animal tiene las características genéticas que busquen y lo van a expresar, y a partir de ahí yo puedo ponerla en un tratamiento de este tipo, y que esta técnica finalmente pueda aplicarse a planes de mejora. Así que bueno, esto es un poco lo que quería comentar, un poco de cuáles son las biotecnologías que normalmente se utilizan, esta última etapa de la producción de embriones in vitro, que estamos trabajando, que venimos avanzando bastante bien, y que estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Costa Rica, un poco las imágenes de los trabajos que hicimos junto a ellos hace 2 meses. Así que bueno, quedo a disposición de cualquier consulta que quieran realizar.
Perfecto, don Andrés, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y sí, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Me disculpo si en algún momento nos falla la conexión, pero por acá está cayendo una tormenta, así es que podría faltar el internet. Pero para evitar que eso suceda, les invito para que por favor formulen sus preguntas, consulten, comenten sobre lo que hemos hablado el día de hoy y de la forma en la que podemos aplicarlo dentro de nuestras fincas. Mientras tanto, nos van colaborando con las preguntas. Les recuerdo que tenemos ya las fechas del Congreso presencial. Va a ser el 15 y 16 de noviembre. Están cordialmente invitados para que puedan participar, para que se nos unan y que para que puedan capacitarse. Va a haber un bloque, un segmento exclusivo para el sector caprino, así que estén muy atentos. Muy pronto vamos a estar pasando toda la información. Por acá, entre las consultas que tengo, don Andrés, una doña Carla León dice, ¿qué cantidad de promedio de cuerpos lúteos se encuentran en un ovario al momento de obtener embriones de la hembra? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuánto tiempo se dan las ondas foliculares en la hembra? Y la tercera pregunta dice, ¿qué efecto tiene el ayuno durante todo el día en el día 9 de la inseminación artificial? A ver, bueno, primera pregunta, un poco lo que mostramos ahí, la respuesta de las tasas ovulatorias. La cantidad de cuerpo lúteo que se obtiene con los tratamientos hormonales para colecta embrionaria es de un promedio de 14-16, ¿sí? En general, ¿sí? Nosotros estamos en un promedio de 16, pero son respuestas muy altas. Hemos avanzado con diferentes protocolos, pero ya lo que buscamos hoy es avanzar más en mejorar la fertilidad, mejorar la calidad embrionaria, porque los protocolos y las hormonas que están disponibles realmente ya garantizan una buena respuesta hormonal. Entonces, la respuesta es un promedio de 14 a 16. Si todo anda bien y hay buena recuperación embrionaria, a mí me permite poder colectar al menos 10 estructuras, 11 estructuras, ¿sí? La onda folicular, si la consulta viene asociada a los tratamientos de superovulación, es muy amplia, ¿sí? Por eso, la diferencia que hay entre la fertilidad que voy a tener si yo elijo hacer un macho con monta natural o si hago una inseminación con semen congelado. Lo que hemos visto es que tiene una onda ovulatoria alta porque las respuestas del desarrollo folicular es más disperso, si no está tan concentrado. Entonces, en un proceso más o menos de 48 horas, incluso hasta un poquito más, hay ondas ovulatorias. Por eso, si se utiliza macho, el macho está constantemente dándole servicio, ¿sí? Hasta que deja de ser receptiva, y por lo tanto, si deja de ser receptiva porque ya no hay ovulación, entonces ahí no tengo problema de fertilidad. Y si uso semen congelado, bueno, yo no puedo lo ideal es hacer 2 inseminaciones, entonces gano variabilidad genética, pero no sé si agarro toda la onda folicular, ¿sí? Entonces, utilizando eso en animales voy a sacar muchos embriones, usando el mismo semen, en otros voy a sacar embriones y óvulos, y eso es justamente lo que me marca a mí que la onda ovulatoria es muy amplia, que algunos los agarré en el momento que inseminé y otros no, porque ovularon antes o después. Y la otra pregunta que estaba relacionada al ayuno, imagino que a los procesos de los protocolos de inseminación, y más ligado de acuerdo al celo debe ser, a ver, vamos a decir las dos cosas. Cuando yo detecto celo en los tratamientos de inseminación laparoscópica, en varios turnos, una vez que entra en celo, ya se pone en ayuna. Yo lo que hago es, el lote que entró en celo, son 5, 10, 20 animales, les pongo un numerito, ¿sí? Le marco lote 1, lote 2 para identificar, porque a veces hay algún accidente donde tengo distintos lotes en celo, se abren las compuertas y están todos mezclados y después no sé cuál era de uno, entonces bueno, siempre tratar de identificar. Y ni bien entra en celo, lo pongo en ayuno, no le doy de comer ni de tomar agua. Si estoy inseminando a 18 o 20 horas, ya tengo el ayuno de 18 o 20 horas, el ayuno correspondiente para no tener ningún inconveniente. Ahora, si hago a tiempo fijo, y no voy a detectar celo, todo el lote entra en ayuno total, por lo menos 16 horas antes del trabajo. Perfecto. Eso no afecta, perdón, otra cosa es, no afecta. Estamos hablando, no nos vamos a dejar más de 48 horas. Sí hay que tener cierto cuidado, si por ahí estamos trabajando en lugares que hace mucho calor, y bueno, ver de dejar un poquito más el agua, pero sabiendo que en lo que me va a afectar a mí es en el trabajo. Tengo que ser más cuidadoso de no perforar vejiga, que tampoco es un problema importante, no
no va a generar un problema. Pero es para hacerlo todo mucho más dinámico y menos peligroso. Perfecto, tenemos acá otra consulta del señor Juventino Pérez. Dice, ¿qué sucede si se presentan con problemas de quistes en los ovarios? ¿Existe problema para que sea donante o receptor por tratamiento? En realidad los problemas que se presentan por quistes están asociados a una variabilidad individual del animal a respuesta al tratamiento, ¿sí? Cuando uno hace todos esos protocolos, básicamente lo que está tratando de hacer es resetear el ovario, ponerlo en cero, y que responda de la FSH, ¿sí? Lo hace justamente tratando de ponerlo en cero con niveles altos de progesterona durante 17 días, metiéndolo en la prostaglandina el día 6 para que no haya cuerpo lúteo, pero después hay que ver cómo responde a la FSH. Hay animales que responden mal y otros que responden muy bien. Esos que responden mal están asociados a que tienen un efecto no tan bueno con la FSH, y muchas veces pasa que por ahí hay protocolos que de acuerdo a la raza hay que usar una dosis un poquito más alta o un poquito más baja de FSH. Muchas veces cuando uno usa dosis muy altas, en vez de generar una mejor respuesta, genera más desarrollo de quistes, ¿sí? Y que eso realmente no es bueno, por un lado, porque no hay embriones viables, y por otro lado, los pocos desarrollo folicular que va a tener, ese quiste que sigue produciendo niveles altos de estrógenos, que afectan a la fecundación. Probablemente lo poco que pueda sacar van a ser óvulos. Pero está más ligado a una respuesta a la FSH o a la utilización en dosis muy altas de FSH. Perfecto, tengo por acá una consulta del señor Héctor Muñoz, también dice, buenas tardes. ¿Qué tal el uso de progesterona LA para sincronizar las cabras para el IAFT? No entendí, progesterona LA. Para sincronizar cabras para IAFT. Para inseminación antiefectiva. A ver, progesterona LA, no sé a qué se refiere. O sea, la progesterona básicamente viene en dos sistemas de uso, por lo menos las que conozco yo. Una progesterona que viene en esponjas intravaginales, que es mucho más económica, que actúa muy bien, y otra en dispositivos siliconados, que tienen 4 veces más de progesterona, y que justamente el efecto beneficioso que tiene, por un lado, es que la estructura de la esponja, obviamente cuando uno lo coloca en la vagina de la cabra, lo que genera es una adherencia y procesos de infección, ¿sí? Se le pone un producto para evitar eso, se le ponen antibióticos, y que en general no afecta a la fertilidad. Esos productos que son siliconados y que tienen mucho más progesterona, evitan esas adherencias, esas infecciones por la estructura que tienen, y por otro lado, tiene tanta progesterona que me permite reutilizarla en otro trabajo, ¿sí? Después, lo otro que conozco es que todavía están en fase experimental, son la progesterona inyectable, que no tiene mucho efecto de duración, ¿sí? Pero que no se utilizan tradicionalmente en el tipo de protocolo. Imagino que esta pregunta de progesterona LA está más ligado a estos dispositivos siliconados que tienen mucho más progesterona que una esponja. Las respuestas son muy buenas, o sea, son mucho mejor en ese tipo de dispositivos, pero es mucho más caro. Perfecto. Tengo una consulta de don Eddie Alejandro, felicita por la exposición, dice, él es el doctor Eddie Venegas desde Guatemala, dice, ¿cuál es su opinión sobre el método FLOC reproductivo de la Unión Europea que incluye el efecto macho y reducción de hormonas para una inseminación artificial? Nosotros hemos trabajado en algún momento con el tema de efecto macho, pero bueno, la realidad es que concentran los celos de forma natural, pero no lo concentran a nivel que lo puede generar un dispositivo con progesterona, ¿sí? Entonces, realmente no lo utilizamos. Hoy es beneficioso, pero yo lo utilizaría más ligado a trabajos de inseminación con semen fresco, que me permiten poder concentrar, pero no tanto. Muchas veces se utilizan en protocolos de inseminación con semen fresco de lotes de grandes animales, en donde realmente utilizan esa técnica porque lo que buscan es que sea natural. Incluso acá en Patagonia se está trabajando mucho con la anorgánica, donde está prohibido la aplicación de hormonas. Entonces, bueno, trabajan con concentración de celos con efecto macho, y después esos son celos concentrados naturales, y se hacen los procesos de inseminación con fresco.
Pero realmente nosotros no tenemos mucha experiencia de eso. Sé que responden bien, pero no a un nivel de concentración que lo puede producir un hormona como la progesterona. Perfecto, se lo damos a don Federico Cantillo, que nos seguía desde Facebook, y a doña Marta Vázquez, que consulta que así se puede usar donadores que presenten hidrometra frecuentemente. ¿Cómo se pueden tratar estas hembras? Bueno, saludos a Federico, aprovecho. Y bueno, la verdad que es un riesgo porque puede afectar la calidad del embrión, ¿sí? No la respuesta ovulatoria, muy probablemente la respuesta ovulatoria sea buena, pero por ahí puede afectar la calidad del embrión, porque esos embriones ya, a partir de la ovulación, todo el desarrollo embrionario se produce en la parte final en toda la parte del infundivo, en la parte final del útero. A partir del día 5, donde uno va a lavar, están en la curvatura mayor del útero, ¿sí? Entonces, puede afectar un poco al desarrollo embrionario y juega en contra. Se podría intentar, en algunos casos, si la donante es de mucho valor, se podría intentar hacer un tratamiento previo, hacer ecografías previas, cómo está el desarrollo uterino en calidad, y a partir de ahí hacer un tratamiento supraovulatorio. Obviamente estamos hablando de cuestiones que sean adquiridas en esa afección uterina. Si son cuestiones que tienen alguna heredabilidad, son animales que obviamente uno no los quiere utilizar para no transmitir eso a la progenie. Claro. La última consulta que tengo por acá es de parte de la señora Ana Yancy Castro. Bueno, tiene dos consultas. Una de ellas dice que a cuántos meses se puede inseminar a las hembras por primera vez. Dice que tiene hembras de 11 meses, raza canadiense Sani. No sé si se pronuncia bien. Y también pregunta cuáles son los requisitos fundamentales para que las hembras sean donantes. Bien. En primer lugar, bueno, naturalmente en general, lo primero que hay que asegurarse es que ese animal llegue bien a la pubertad y que tenga un 60% de su peso adulto, un buen desarrollo, para que tenga su primer servicio. Fundamentalmente, si es una categoría así temprana, bueno, ver también con qué macho le voy a dar servicio, para que después no tenga problemas, no de gestación, sino de parto, ¿sí? Por ahí, como todavía le falta cierto desarrollo, y yo le doy servicio con un macho que me da crías muy grandes, por ahí puedo tener problemas en los partos, tener partos distóxicos y también tener un problema justamente con la hembra. Nosotros normalmente estamos trabajando los primeros servicios a los 18 meses, pero tranquilamente con un buen plano nutricional para que ese animal exprese su potencial a partir de los 11 meses se puede trabajar. Los porcentajes de respuesta obviamente que son menores, estamos hablando por ahí 20 puntos menos que una hembra adulta, ¿sí? Pero bueno, esas son las premisas un poco para poder trabajar categorías inferiores. Por otro lado, preguntó, a ver, ¿cuáles son las características que tiene que tener una donante? En principio, bueno, que sea, obviamente que depende un poco del aporte de la genética que me va a transmitir. Lo ideal es que sean hembras adultas que al menos hayan pasado por un proceso de gestación, ¿sí? Nosotros recomendamos que en el lote de donantes no haya más de un 20-25% de hembras que no han tenido cría, ¿sí? Pero la realidad es un poco porque las respuestas siempre son menores, pero siempre nos asombran porque no tenemos tan malas respuestas, ¿sí? Pero en general, que sean hembras que hayan tenido una cría, que tengan un buen desarrollo, y no mucho más. Sí, en las receptoras, sí es fundamental que esas hembras no sean categorías prepúbicas, digamos, que no sea su primer servicio, que tengan experiencia en gestación. Y fundamentalmente que tengan una característica de buenas madres, ¿sí? Me tiene que garantizar que tenga una buena gestación, ¿sí? Que hayan tenido experiencia en gestar, pero fundamentalmente también una buena lactancia, ¿sí? De nada sirve que me geste bien y después generan problemas de lactancia en donde esa cría no va a expresar su potencial porque no tiene una buena lactancia. Perfecto. Tenemos una última consulta adicional que me parece muy interesante de don Gabriel Mendizábal. Dice, la recomendación de hacer la inseminación artificial a las 36 horas se va observando que los mejores resultados, mucho después de esa hora en el trópico mesoamericano. ¿Qué recomendación nos puede dar? A ver, no entendí bien. ¿Cómo es? Estoy tratando de reformularla. Dice que él entiende que la recomendación de inseminar artificialmente a las 36 horas
tiene buenos resultados, pero que en casos de que hay horarios de trópico mesoamericano, ¿qué recomendaciones se pueden dar? A ver, estamos hablando de inseminación artificial con semen fresco o congelado, ¿sí? Hay algunas diferencias. Con semen fresco, la recomendación es a las 26 horas no me parece mal, ¿sí? Muchas veces las ovulaciones se adelantan también dependiendo de las condiciones nutricionales, la ubicación geográfica, ¿sí? Realmente vemos que por ahí concentran mucho más los celos, ¿sí? Entonces, hacerlo a las 36 horas con un semen fresco me parece una buena elección, justamente porque el semen fresco tiene una viabilidad intrauterina mucho más grande que el semen congelado. Ahora, congelado creería que es un poco muy temprano, ¿sí? En el mejor de los casos sería 48 horas, ¿sí? Pero con semen fresco me parece bien. Y no sé si había otro comentario de esa respuesta. Sí, nos está preguntando que si la respuesta con inseminación artificial es mejor con cabras multipares. Perdón. Multiparas. Si la respuesta es sí, es mejor con multiparas. Sí, es mejor. Los resultados son mejores. Por ese desliz en la lectura. No, está bien. Perfecto, me parece que hemos cubierto todas las consultas, tanto en la red social de Facebook como en la plataforma Zoom. Me queda nada más agradecerle, don Andrés, por su excelente exposición. La verdad que es un tema que vamos a desarrollar más. Si alguno quiere ver la presentación, recuerde que en este momento ya está en nuestro sitio web, en la sección de seminarios y congresos. Ahí está las presentaciones. Puedan consultar estos temas y puedan repasar algunos de los conceptos. Les recuerdo la invitación a inscribirse y reservar su espacio para el Congreso de San Lechero que tendremos en el mes de noviembre acá en el Hotel Winham Herradura en Belén. Y, don Andrés, les cedo el micrófono para que se despida y dejemos esta conferencia acá y pensemos en algunos temas para una próxima oportunidad. Perfecto, bueno, de nuevo agradecer la participación para esta disertación y estoy a disposición para cualquier otra consulta que requieran. Voy a enviar por mail, bueno, el mail ya lo tienen, mi teléfono, y cualquier consulta también puede comunicarse con el equipo de la doctora Soto y la doctora Castro, que estamos en contacto constantemente por trabajo que nos vincula, así que se pueden comunicar con ellas también. Perfecto. Esta comunicación con la doctora Castro que mencionábamos la podemos coordinar directamente con la Asociación de Caprinocultores. Vamos a coordinarla para que les hagan llegar esos datos. La presentación ya está en el sitio web y no me queda nada más que agradecerle a todos los que nos han acompañado, tanto en esta conferencia como en las conferencias anteriores. Hoy cerramos el ciclo de conferencias virtuales del programa de capacitación virtual y empezamos el camino al Congreso Nacional Lechero 15 y 16 de noviembre. Cordialmente invitados todos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima conferencia. Buenas tardes. Buenas tardes.